quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. El hecho de tener a Dios ya cambia tu estatus de vida. Tú no necesitas dinero para ser próspero, no necesitas tener una casa, un auto propio, no necesitas tener posesiones para decir estoy bendecido por Dios. No, la mayor bendición es poder tener a Dios, no importa que vivas abajo de un árbol. Pero ¿cómo voy a testificar que Dios está conmigo? Justamente, aleluya, por mantenerte perseverante en la fe. Si fuera de pronto lo contrario, entonces podríamos decir como aquellos que preguntaron al Señor cuando vieron a aquel hombre, aleluya, ciego, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? No es que pecó ni este ni sus padres, sino es para qué. Para que Dios sea glorificado en su vida. Hoy, ¿cómo se va Dios a glorificar? Aleluya, porque tengo un suéter corriente o una camiseta rota. O sea, eso no te corresponde a ti. No te metas en problemas que no tienen que ver contigo. Cuando tú le sírvele a Dios con sinceridad, con fidelidad, con perseverancia. Y entonces verás el cambio. Dios te va a bendecir, estará contigo, te dará un grado de confianza altísima, aleluya, y pasarás por momentos de dificultad, pero saldrás adelante, porque en medio de la dificultad, aleluya, la fe que nosotros tenemos en Cristo nos asegura que Él está con nosotros, que no nos deja. Y eso es lo importante. Eso no lo puede decir, aleluya, la persona que está solamente enfocada en la prosperidad. Porque cuando estás enfocado en la prosperidad y no tienes dinero, es la persona más desgraciada de la vida. Perdón la expresión, pero es la correcta. El evangelio de la prosperidad es una de las distracciones. Porque es fácil de poder recibir. Esto es lo que quiero oír. Cómo Dios me prospera. Cómo Dios me va a bendecir. El evangelio del no sufrimiento. Ya Cristo lo pagó todo. Sí, Cristo lo pagó todo. Relativo a la redención, a tu salvación. A salvarte de la condenación. Tú ya no puedes hacer nada en ese aspecto. Entonces se sacan los textos del contexto y se aplican para entonces dar cierta firmeza, entre comillas, a lo que quiero que la gente crea. Y la gente es manipulada porque quiere oír eso. El evangelio del no sufrimiento. El evangelio de la supergracia. ¿Qué le parece? Pero es que nosotros estamos hablando de la gracia. Sí, de la gracia, pero no de la supergracia. O sea, haz todo lo que tú quieras, que no perderás tu salvación. Es real, no vas a perder tu salvación, pero no puedes hacer todo lo que tú quieras. Porque tendrás consecuencias del pecado que tú cometas. No te aproveches de la gracia y de la misericordia de Dios. Eso es la supergracia. Y se enseña que no habrá consecuencias. Perdón, pero sí hay consecuencias. El pecado tiene una consecuencia. Siempre tendrá una consecuencia. Y esto es lo que se le llama supergracia. Es una super desgracia. Esa es la palabra real. Cuando nosotros consideramos, hermanos, todas estas clases de distracciones, entonces entendemos con mayor claridad el pasaje de la tentación en Mateo 4. Porque en Mateo 4 es donde se lleva a cabo la tentación del enemigo en contra del Hijo de Dios.
El diablo le dice siempre, si eres hijo de Dios. O sea, le pone en tela de juicio la condición, el estatus, aleluya, que él tiene. Pero ¿a qué lo está orillando? A hacer lo que el enemigo dice. Ejemplo, cuando hablamos del evangelio de la prosperidad, si eres hijo de Dios, ¿cómo te va a ir mal? Si eres hijo de Dios, tendrás éxito en todo. Si eres hijo de Dios, ay, tienes el cielo ganado. Si eres hijo de Dios, peca todo lo que quieras. ¿Eso es lo correcto? No, no. Eso no lo enseñamos nosotros como evangelio. Debes de aceptar que habrá momentos de enfermedad. El mismo apóstol Pablo, que era el súper espiritual comparado con nosotros, dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, todos tenemos la capacidad en algún momento de caer en medio de una enfermedad. Hombres que pasaron su proceso, sin embargo, no perdieron su estatus de hijos de Dios. El mismo caso de Job, tentado hasta los huesos, y perdió su estatus. No. Alabó a Dios en donde, en medio de la tenencia de todas las cosas, en medio de su prosperidad, en medio de las riquezas, en medio de las posesiones, pero alabó a Dios también en medio de su pobreza, de su escasez, de su sufrimiento. Porque dice la Biblia que no atribuyó despropósito a Dios con todo lo que estaba pasando. O sea, Dios siempre tiene un propósito en medio del bien que tú estás pasando o en medio de la adversidad que puedes estar pasando. Cuando consideramos el punto anterior, el punto número 3, hablábamos acerca de un nivel de problemas, de situaciones que podían venir en contra de nosotros. Y me gustaría con esto ampliar, con este otro punto, ampliarlo. El hecho de la necesidad de poder subir de nivel. Quiere decir que si subo de nivel, ya no me voy a morir. Sí vas a morir. Quiere decir que ya no me va a ir mal. Va a haber momentos en que te va a ir mal. Ya no pasaré por el fuego. Sí vas a pasar por el fuego. Ya no me sentiré que me ahogo. Sí vas a sentir que te ahogas. Lo importante es que Dios va a estar contigo. Como dijeron aquellos, es que aunque Dios no nos salvare, de todos modos estamos creyendo en Él. Nada va a cambiar. Nos salve Dios o no nos salve, en relativo al sufrimiento o relativo al castigo. Es una fe perseverante. De ahí, hermanos, lo que es el interés personal por llegar a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto se convierte de pronto en una pregunta muy común. Parece que hay un gran desconocimiento de lo que es el propósito de Dios para nosotros, que no debería de ser así. El conocimiento del propósito de la voluntad de Dios, aleluya, tiene que ver con otro nivel, aleluya, porque lo común es que no lo conozcas, pero el otro nivel es que lo conoces y que no te asombras. Ay, estoy pasando por una situación. No tienes por qué llorar. Es que ninguno de los grandes hombres de Dios, de las grandes mujeres de Dios, al pasar por una situación de sufrimiento lloraron. Al contrario, la esperanza era de que ellos lloraran por el sufrimiento. Sin embargo, lo que pasaba con ellos es que cantaban himnos a Dios. Hablo de Pablo. Entonces, en el momento
Justamente los escritores de la misma palabra, inspirados por el Espíritu, aleluya, nos escribieron o nos dijeron que nos gozáramos cuando nos encontráramos en diversas pruebas, porque no es el final. Es que Dios no es masoquista para poder introducirnos en el castigo continuo. Alabado sea Dios. No, no, no. Dios lo que quiere con todas las cosas que nos suceden y nos pasan es sacar lo mejor de nosotros. Es que seamos maduros en fe para que seamos capaces de creerle a Dios por una voluntad perfecta, diferente. Que cuando entiendes la perfección de la voluntad de Dios, que siempre va a ser agradable, entonces tu manera de ser y tu manera de vivir van a cambiar. De ahí, con el hecho de no entender cuál es el propósito divino, qué es lo que Dios quiere de mí, cuál es su voluntad perfecta, viene lo que llamamos el desconcierto que podemos vivir cada uno de nosotros por cada cosa que nos pasa. Cada situación que produce en nosotros cierto dolor o cierto sufrimiento. De por sí, la naturaleza del ser humano es el rechazo al sufrimiento. A nadie le gusta que le pisen un callo, digo de manera vulgar. ¿Verdad que no? Ay, me pisaste, hermano, y no dices otra cosa porque eres creyente, si no decías otra cosa. O sea, porque no estamos acostumbrados al sufrimiento, al dolor. Hay una defensa emocional, psicológica, física en nosotros que repele el sufrimiento, que no le gusta. Por eso es que nuestra manera de pensar tiene que sufrir un cambio, una transformación continua, para entonces llegar a conocer lo que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.